Alena, ¿puedo confesarte algo? He perdido la ilusión por San Jordi. Laia, ¿puedo confesarte algo? Yo también. Soy Laia Soler. Soy Elena Pons Esto es el podcast de Make a Book. y hoy hablaremos de la complicada relación que tienen los escritores con el día más mágico del año, el día del libro. Evidentemente estamos hablando de este tema porque cuando se publique este podcast será el día del libro, será San Jordi, pero nos pareció muy interesante, además de porque es un tema que todos los escritores, muchos escritores al menos, tenemos en la cabeza cuando se aproximan estas fechas. Quisimos hablar de este tema por una entrevista que se publicó hace unas semanas en VilaWeb, que es un medio catalán muy potente en el ámbito cultural, una entrevista con una escritora ganadora del último anagrama, si no me equivoco es el último, Carlota Gurt. La escritora decía que no le gustaba nada San Jordi y que, bueno, que se supone que esto es algo que los escritores no pueden decir porque es el día más bonito del año, pero que para ella se sentía, vamos a reproducir un poco sus declaraciones y después las comentamos. Ujú, Pero que ella se sentía un poco, se siente siempre en San Jordi un mono de feria, un poco ujú. como que tiene la sensación de casi pedirle a la gente, oye, pues tírame Sí. cacahuetes, de te va pasando la gente, te va mirando, tal, Mm, y que al final a lo mejor te pasas ahí todo el día, firmas 40 libros, lo que significa que si haces cuentas te salen 5 libros a la hora, 5 ujú. minutos firmando, 50 ahí mirando la vida pasar. También otra cosa que comenta es que vuelve a su casa triste después de ver cuáles son los libros que se venden Ujú, y cuál es el tipo de literatura que se vende. ujú, Así que bueno, estamos de acuerdo con algunas de estas cosas, en otras queremos hacer algunas matizaciones, pero ujú. vamos a hablar de ello. A ver, creo que es una de estas cosas que supongo que cuando empiezas a soñar con ser autor publicado, todos hemos pasado por ahí, que obviamente te pones a escribir y tu sueño es publicar y una vez eso va a pasar, pasa esto, ¿no? Que cada vez vas teniendo más metas, ¿no? Después de publicar es el sueño, tal vez es tener una presentación y que vaya alguien, firmar tu primer libro y entonces pues eso acaba llevando a ir a la Feria del Libro de Madrid y firmar en San Jordi. Especialmente, y esto lo hemos hablado más veces, para autores catalanes, lo de San Jordi todavía pesa más, ¿no? Porque es una cosa con la que hemos crecido, hemos hablado, hemos hecho muchos programas sobre San Jordi, podéis buscarlos en nuestro archivo, de, de que es una cosa como universal catalana, ¿no? Y que se hace desde el cole, que se hace en todos los pueblos, con lo cual si te gusta leer, algo que sabes como niño o niña catalana es que San Jordi este día y sueñas, ¿no? Con el día que pase eso. ¿Y qué pasa? Que cuando te llega el momento, la cosa no es tan bonita como parece. O sea, obviamente te hace muchísima ilusión estar ahí. Yo creo que recuerdo como la primera vez que te hace ilusión incluso ir detrás de la paradita y que te llamen y hay una placa o un cartelito con tu nombre y te sientes como súper importante. Y luego llega el momento en que se te parte un poco el corazón cuando empieza a pasar la gente. Y no sé si te ha pasado, pero nadie te prepara mentalmente y emocionalmente para la cosa de que la gente se para delante de ti, coge el libro, lo coge así, lo mira y lo deja y se va. Es como... Y es imposible... Ahora, obviamente, lo tengo mucho así y no me... Es un nivel de rechazo que creo para el que... O sea, que he aprendido y lo llevo bien, pero hay gente que lo lleva muy mal porque es muy duro, o sea, a veces. Esto pasa mucho en cualquier tipo de feria de este calibre, Sí. pero hay una diferencia con, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, que dura mucho más tiempo, dura semanas. Es otro tipo de afluencia y vas con otro mood a la feria, más calmado. Sí. No hay tantísima marea, aunque la hay. En San Jordi es que no tienes tiempo. O sea, en la feria a mí se me para la gente y me pregunta, ay, este libro y de qué va. Mm, Y algunos te dicen, pues es que no es muy mi rollo. Y yo digo, pues muy bien, señora, adiós. Pero claro, a mí si me hablas, yo te sé responder, porque tengo una boca pero claro. y un cerebro. Pero en San Jordi, que además te miran el libro, se te quedan mirando y te hacen como la Del, sonrisa es un del, poco... mm,
Es que no sé cómo responderte. Sí, O sea, no responder, sino que es incómodo. Yo entiendo lo que decía es ahí incómodo. Carlota Gurt, de te sientes un poco como un animal enjaulado Mm, mirando a la gente. También es verdad de que San Jordi tiene una cosa, y es que estamos hablando de la experiencia, bueno, yo hablo de mi experiencia, ujú. pero también de una experiencia media, no de grandísimos bestsellers, pero tampoco de un autor que se lleva su libro en un banco, que Sí, sí, exacto, está que no genial tiene, también. sí, o que te toca. Eh, pero vale, imagínate que tú has lanzado hace poco un libro con una editorial, te llevas a San Jordi y tienes 7 firmas. Depende de dónde te pongan. Tendrás Mm, la sensación de que eres, o sea, puedes empezar el día pensando que eres lo peor y que no has vendido ni total, medio ejemplar. sí, Y no es por ti, no es por tu novela, es por la hora y es por la localización de la parada. exacto. Entonces, es Sí, tan complicado. lo hemos hablado otras veces, hay toda una política, hay todo un juego de tronos sobre la localización y dónde firmas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, FNAC y Casa del Libro tienen Plaza Cataluña y cada uno tiene una acera de Plaza Cataluña y tienen unas mesas que igual son de 10 y 12 autores cada hora, ¿no? Entonces la cosa es que puede pasar que tú como autor, si te dicen, hey, vas a firmar en FNAC en Plaza Cataluña, es genial porque es un sitio donde pasa mucha gente, pero ¿qué pasa? Es uno de los sitios más buscados. Así que tienes muchos números, que es una de esas cosas que nos ha pasado a las dos, de que te toca firmar y al lado tienes a alguien muy famoso. Youtuber, actor, periodista. Una vez me tocó con Pablo Iglesias al lado y tal, o sea, políticos, tal. Y ese tipo de gente, obviamente, arrastra a mucha más gente, pero también es, porque claro, es una cosa que hemos hablado más veces, ¿no? Que hay mucha gente que, y creo que es una de las cosas a las que se refería Carlota Gurt en el tema de qué tipo de libros y tal, pero hay mucha gente, muchos autores que no son autores en realidad, que son eso, atletas, presentadores, tal, que hacen memorias o lo que sea y tal, Famosos, Belénes famosos, vale, Estebanes. exacto, que entonces hacen el libro y la gente se compra el libro para tener acceso a esa persona, ¿no? Porque, o sea, en otro tal, me acuerdo el año Ujú. también me tocó con el cantante de Jarabe de Palo, que estaba enfermo en esa época y había sacado el libro. Entonces la gente compraba el libro para tener acceso al cantante y poder hablar con él. Am, pero era más un peaje que no que hubiera interés real por el libro. Bueno, creo que en el suyo, como hablaba de toda su situación, probablemente sí, pero es Sí, esto, pero ¿no? que al final lo que vende, evidente, a ver, un libro vende porque por el libro, pero Sí, en este en este y caso, en el después caso de se San Jordi. ensalza, o Sí, sea, el libro funciona y después se ensalza al autor y ya te sí, lees todo lo que escriba el autor, hablando de un totalmente. escritor de verdad. Normal. Pero los casos que tú estás diciendo es directamente el interés nace por Exacto. el personaje. Entonces tú como autor contra eso es muy difícil No puedes competir. hacer Y nada. yo he hablado muchísimas veces de este caso, pero es que a mí se me rompió el alma hace años, cuando fui a que me firmara un libro para una amiga, Vilamatas, y no podía llegar porque la cola del Rubius, creo que era, o Vegeta, o Mm, no sé quién era, uno uno de de esos, estos, sí. no me dejaba llegar. Y el señor tenía una cara Sí. de ¿De qué no estoy puedo haciendo con más, mi me vida? quiero ir de ahí, de aquí, y ya no es, y yo porque Mm, insistí, porque yo dije, yo por amistad consigo esta firma, pero mm. el señor de seguridad pretendía que hiciera la cola para el Rubius. Y yo, señor. Y después, o sea, para llegar hasta el punto de bifurcación, y digo, pero Mm, estamos crazy. sí. Eh, no, entonces, y digo, me gusta este ejemplo como ejemplo, no como realidad, porque ilustra muy bien de Vilamatas, es uno de los grandes autores de nuestro país. O sea, Claro, y pues este esperarías que señor tuviera, sí. lo pasa mal. Lo Evidentemente pasa después en mal. otros sitios tendrá muchas Claro. colas y todo lo Sí, que tú sí, sí, quieras, pero sí. lo pasa mal. Claro. Porque, y tampoco los autores de literario, Sí, los autores high profile, sí. venden cuando Mm, de repente mm. Aramburu Sí. vendió muchísimo y firmó muchísimo y tenía colas locas con Patria. Pero yo Mm, fui el año pasado a acompañar a un amigo.
Y había gente, pero Sí, no era loco, porque también vivimos del libro de San Jordi, de sí, qué está de moda este año. sí. Y ¿Cuál todo el es el mundo libro del ahí, año? Sí, exacto. Siempre en hay. tropel, como rebaño, Sí, supongo que este año será comerás flores o tal, está todo el mundo con comerás flores, o sea, probablemente será uno de estos. probablemente. Sí. Entonces, claro, el problema de todo esto es que a veces, pues eso, es complicado separar y las sensaciones son un poco raras. También otra cosa que comentaba Carlota Gurt, que creo que es muy cierta y que al principio no te das cuenta, es el nivel de cansancio emocional que acabas después de San Jordi, porque el hecho de que tienes que estar. Igual sonará mal, ¿eh? Por favor, dejadme explicar. El tema de tener que estar activada todo el rato, ¿no? Porque tienes cuando se te acerca alguien, obviamente quieres darle toda tu atención y quieres agradecer que estén ahí por ti y tal. Pero entonces eso implica a veces, pues eso, que igual estás cansada, igual no has comido, igual tal. Entonces, y tienes que recibir la emoción de la gente, que es una de las cosas más bonitas que hay, ¿no? Pero sí que pasa que cuando recibes tanta emoción, luego, claro, llegas a casa y estás o sea, yo al día siguiente, cuando me tocaba firmar, yo al día siguiente era Ujú. una caca. O sea, no podía hacer nada. Y de lo peor es cuando También trabajabas porque, editorial, que el día siguiente tenías que ir a trabajar. Y es como, no, o sea, no estoy. y encima si era domingo, ¿sabes? Es lo peor. Total, trabajabas todo El el día domingo siguiente tendré y el lunes, fiesta. sí, No, 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 no. no, no. También porque yo creo que es bastante evidente que la gente eh, a la que nos gusta escribir, somos bastante, no asociales, pero Mm. somos en general más tirante a introvertidos. Quiero decir, tienes un hobby o una pasión que implica Sí, estar a solas un claro, montón de horas. claro. Entonces, aunque yo no me considero una persona que me cueste relacionarme, sí me Ujú. exige mucha energía. Sí. El tener conversaciones, pues lo que decía antes, que no saber cómo responder o te están preguntando o responder 20 veces, no, lo siento señora, tengo un boli en la mano y estoy detrás de este cartel con mi cara, no porque esté No cobrando, sino trabajo en porque estoy FNAC. firmando. Sí. Y claro, y no quieres ser borde. Exacto. Entonces, bueno, exige mucho también por el perfil que somos tú y yo y que creo que es el más habitual en el mundo escritor. Y no sé, yo es que sinceramente no es que haya perdido del todo la ilusión por San Jordi, pero sí, Sí, pero a ver, bastante. a Es mí, que creo que ya ni como lectora. O sea, te sí. decía antes que Mm. una parte no es que me da pereza San Jordi, es que me da pereza Barcelona. Y es verdad que la meta para un escritor es San Mm, Jordi en Barcelona, porque no es mm. lo mismo en otro sitio. Sí, sí. Es como, Pero es que, es el indicativo, es como un actor que hace una película de Hollywood. Es un poco así. sí. Versus hacer una película Eh, de cine español, con todo el respeto. sí, Que yo sigue siendo igual de digna. De como Lleida. persona de Lleida y de provincias, Sí. diré que podemos empezar a terminar con el centralismo. Muchas gracias. Pero sí, sí, pero es así, es totalmente así. Pero claro, es que está tan absolutamente masificado que tanto para los autores como para los lectores Sí. es un día agobiante. Yo el año pasado salí de mi casa a mediodía y fui con amigos. Llegué a mi casa catatónica perdida de la gente, de las Sí. rosas, Sí. de buscar libros que al final siempre acabo viendo los mismos en todos los sitios y Es un, no sé, es como que no lo disfruto. ha cambiado mucho en los últimos años, porque creo que antes, hace, incluso pues eso, hace 8 años o así, la cosa es que tú podías salir y salías San Jordi y salías como sin un plan. Y dices, ok, voy a recorrerme las Ramblas y luego me recorro Paseo de Gracia y entonces podías mirar, había mucha variedad de libros y encontrabas y muchas veces lo que hacías es que salías pues, con tu pareja o con tus padres o quien fueras y hacíais la cosa de, ok, vamos a buscar tu libro de San Jordi, ¿no? Porque obviamente, como sabemos, en Cataluña la tradición es la rosa y el libro, ¿no? Pero ahora, claro, es eso, es lo que dices tú. Con el tema de la masificación, todas
las librerías tienen lo mismo porque, claro, o sea, pues probablemente Es es en plan, comprensible, el quieren romantasy, vender, quieren claro, sí, facturar. exacto. ¿Qué tendremos este año? El romantasy de turno, tendremos 4.000 ediciones de Project Hail Mary, el Comerás Flores, las cuatro cosas de influencers que salgan. Que no es que Entonces, no me parezca, no, que no no, me que está parezca la mar bien, de lícito, pero han, claro, o sea, el pero la parte esta capitalismo de salir y descubrir y y encontrar libros decir, raros o hoy, sí, ¿sabes? Eso ha desaparecido un poco. Yo ahora incluso parecerá muy frío, pero yo ya he comprado los libros de San Jordi. Yo voy la semana antes y voy a la librería porque ya sé más o menos lo que tal. Voy a la librería y de hecho, mira, esto va a parecer muy frío, pero es que con mi padre tenemos la cosa de que él siempre me quiere regalar un libro. Obviamente tengo 1.000 libros en casa, es muy difícil que mi padre pueda tal. Así que me dice, Nena, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo ya me los he encargado. Están encargados, están en la librería, el día de San Jordi iremos a buscarlos. Y el de mi padre ya lo tengo comprado. Porque es que si no, ujú. no lo encuentras. Entonces es un poco así, es la versión un poco, digamos, de detrás del telón. Sí que creo que en los últimos años se ha masificado un poco, pero sabe mal también por los autores ahora que empiezan y tal. Tú y yo conocemos, tenemos una amiga que es autora que debutó en octubre en catalán con Planeta, con una novela monísima, romántica, que es en plan, y claro, yo le dije, hey, ¿dónde estarás por San Jordi? Porque obviamente es su primer San Jordi y es un libro que pega un montón, porque un libro romántico por San Jordi en catalán es en plan, wow, perfecto, y me dijo, no, es que Comercial de Planeta ha decidido que no, porque no soy lo suficientemente viable. Porque claro, tienen autores grandes y como ella es más pequeña, y la pobre, claro, o sea, la ilusión, También ¿no? otra cosa que estoy viendo es que antes, Ujú. si tú tenías novedad en los últimos 365 días, Sí, tú firmabas. sí. Y ahora también sé de casos Sobre de todo autores, si eres de Barcelona, porque es y sobre todo si eres de que no Barcelona, tienen que no pagarte tienen transporte ni gasto. nada. Exacto. Pero conozco casos de autores que además han vendido súper, súper, súper bien, Sí, muy bien, ajá. que como la novedad no es de este último trimestre, Ujú. o sea, desde enero Sí, hasta hasta aquí. abril, Sí, no firman. no. Porque hay tal cantidad de autores y de libros y de novedades y de todo, Mm. bueno, pues que hay que priorizar. Entonces, la Sí. situación está muy complicada. Yo, a medida que vamos hablando, digo, es que parecemos súper amargadas, parecemos la típica abuela de en La mis típica que tiempos en todo era mis mucho tiempos mejor. era mejor. A ver, probablemente en nuestros tiempos también lo veíamos más romantizado, pero sí que es verdad que creo que como experiencia se ha masificado mucho desde... Y yo creo que el cambio llegó, no sé si estarás de acuerdo, cuando empezaron a publicar los libros de youtubers. Porque siempre habías tenido la cosa de que uno o dos presentadores de Sí, tele sí, sacaban sí. el libro, pero eran como uno o dos. Entonces tenías, pues eso, 80% tal, y tenías hoy que el que dice el tiempo, que el del Mm. tiempo va a sacar una novela y entonces las abuelas que les hacía ilusión porque veían al señor del tiempo cada tarde, pues ay, voy a comprarle libros de señor porque así le digo que me gusta mucho ver cuándo hace el tiempo, tú y le diré que ayer la semana pasada se equivocó 2 veces, ¿eh? Entonces había esto. Pero sí que es verdad, yo recuerdo que además creo que es cuando las dos entramos en el sector, cuando empezaron eso, los libros de youtubers y tal, creo que ahí empezó, porque claro, las editoriales encontraron todo un filón y ahora es eso, ahora qué pasa, que San Jordi es lluvia de estrellas. Y también noto un poco de diferencia, pero a lo mejor es impresión mía pre y post pandemia. O Mm, sea, no sé, pero, pero en todo en general, mm, como noto más masificación en todas partes y en mm, San Jordi también he notado, no sé, los últimos años me ha dado más esa sensación sí. de masificación loca. No sé, sé que todo eso es un poco gris. No queremos desanimar a los autores que este año estáis firmando por primera vez o ya habéis firmado por primera vez, depende de cuándo escuchéis esto, pero sí que creemos que es importante que vayas a cualquier tipo de
firma, evento Ujú. público, con las expectativas un poco en su sitio, Sí. porque San Jordi sigue siendo un día bonito, un día de Es muy encuentro bonito. entre autores y lectores, Ujú. pero claro, si vas con la expectativa de voy a firmar 40 libros en una hora con mi novela debut, que no ha sido aún, porque a lo mejor lo será, pero Sí, lleva 2 meses en el mercado y no es un petardazo, claro, probablemente vas a volver a tu casa muy triste. Si vas con el mood de, bueno, pues mira, como si firmo uno o dos, que me quiten lo exacto, bailado, he estado en San Jordi en exacto. Barcelona, pues Sí. entonces genial. Sí, esa es, creo que es la filosofía que tú y yo adoptamos, ¿no? La idea de, honestamente, yo porque soy la mar de consciente, precisamente porque trabajamos dentro y vemos la cantidad de autores grandes y famosos que hay, cada vez que alguien eh, encuentra un momento para venir a verme contando que probablemente tienen una lista. Y me hace mucha gracia la gente que va súper preparada a San Jordi y que tienen la lista en plan de 11 a 12 estoy aquí con Alice Kellen y de tal, no sé qué. Y cuando te hacen un huequito para ti es como, ¡jo, qué ilusión! Así que, bueno, entended que para autores es normal tener sensaciones así un poco raras, no pasa nada, también es porque es lo que dice Laia, está muy masificado y es un día con mucha energía. Así que bueno, disfrutar de las pequeñas victorias y lo demás, quitárnoslo luego en la ducha. Por el momento nosotras lo dejamos ya aquí. Como siempre nos encantará leer vuestros comentarios en redes sociales, ver vuestros votos en las votaciones de Spotify y nos escuchamos el próximo episodio. Comprad un libro por San Jordi, eso sí, dadle guardar al documento.